Y en este sentido vamos a escuchar a David Odarlik de Caizala y Mata, ponente por España, quien nos presentará la ponencia La evolución histórica de los fundamentos de las ciencias militares. El profesor David Odair de Caizala y Mata es historiador militar, es experto en geoestrategia internacional y terrorismo yihadista, director del área de seguridad y defensa de INISEC, Instituto Internacional de Estudios de Seguridad Global. Además, es director del Observatorio contra la Amenaza Terrorista y la Radicalización Yihadista, OCATRI, Membership in Support of the AUSA Association of the United States Army, miembro asesor de la sección de Derecho Militar y Seguridad de la ICAM, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Membership in Support of the Friends of the Israel Defense Forces, miembro del Consejo Asesor del Likud Serbia, Israel, miembro del Grupo de Investigación Evolución de la Amenaza Yihadista en América Latina, de la Universidad Isabel I de Burgos, miembro colaborador en materia de seguridad e inteligencia en Beirut, Iberoamérica, Israel, miembro del Comité Científico del CIA, Centro de Investigación Internacional Avanzada de INISEC, Universidad Pegaso. Damos la bienvenida entonces al profesor David Odair de Caizala con su ponencia. Muchas gracias, profesor, por estar en la sala y por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por la invitación y todo un honor por mi parte y desde INISEC el poder participar en este evento nacional del foro, el tercer foro de Historia Militar, y desde INISEC estamos encantados de que hayáis contado con nosotros para poder participar. Voy a compartir vamos a ver si esto se ve correctamente. Esta es la diapositiva. Aquí. Perfecto. Se ve bien, ¿verdad? ¿Se me escucha? Sí, señor, perfecto. Muy bien, gracias. Voy a empezar con la primera de las diapositivas. En esa evolución histórica de los fundamentos de las ciencias militares, hay que recordar que durante los últimos años ha suscitado el interés por los estudios teóricos sobre las ciencias militares. Siguiendo esta tendencia, nos interesa exponer, y en este caso en esta ponencia, el carácter transdisciplinario de las ciencias militares como un corpus complejo que podemos pensar que es de estudios en ciencia, en tecnología y en sociedad, reconociendo este argumento como válido y utilizando, podríamos decir, un modelo de análisis pormenorizado. Nos interesa clarificar los objetivos y alcances metodológicos de la ciencia y la tecnología militar, así como también su vinculación con los valores propios de lo militar. Las ciencias militares son una constelación de disciplinas ampliadas, como bien sabemos, como ocurrió con muchas ciencias contemporáneas en desarrollo, gestadas en la posguerra, que se encuentran íntimamente relacionadas con el concepto de ciencias orientadas por objetivos o ciencias de gestión, que sería la administración militar, la investigación operativa, la teoría de sistemas, la teoría de la decisión, la planeación estratégica, etc. En lo que respecta a la solución de problemas de la realidad castrense, la sistematicidad de las ciencias militares es susceptible de ser impulsada mediante el desarrollo de una epistemología de las ciencias aplicadas y sociales en un contexto geopolítico para el bienestar social, con lo cual podríamos llevar a la conclusión de que sería fundamental describir el ámbito en las condiciones humanas de la persona, los escenarios donde se generan los procesos del conocimiento y su experiencia con la realidad. Es donde la persona concibe una valoración de la ciencia, la cultura y los cambios estructurales mediante el descubrir, conocer y reflexionar sobre el campo del estudio específico. Aristóteles, recordemos que decía que todos los seres vivos tienen algún tipo de conocimiento, de acuerdo con las funciones propias de cada uno de ellos. La experiencia, el contacto con la realidad, que es el punto de partida de todo conocimiento. Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza de las actividades militares, en especial acerca de si son o no un arte o un conjunto de ciencias. Tal vez el campo de esa discusión que se aproxima más a la concepción de ciencia es el de la estrategia. Esta se refiere al planeamiento y ejecución de operaciones militares que tienen relación directa en sus causas y efectos con la política, es decir, con las relaciones de poder en las organizaciones sociales. Uno de los autores más citados al respecto es el militar prusiano Karl von Clausewitz, 1780-1861, que con su libro clásico de la guerra
sobre el particular entre militares, se repite su famosa frase que afirma que la guerra es la continuación de la política por otros medios u otros factores. Sin embargo, si se tiene en cuenta la larga evolución de las organizaciones sociales que desembocó en la formación del Estado moderno en la época de Clausewitz, esa evolución aún estaba en marcha. Esa transcurrió entre la finalización de la Guerra de los 30 años, con la Paz de Westfalia, en 1648, y el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Lo más destacado es lo que se refiere a la variación en el tiempo de este axioma clausewitziano que proviene de la creación de Naciones Unidas mediante la Carta de San Francisco en 1945. Una vez concluido el proceso de formación del Estado moderno, pues el principal objetivo de esa organización multilateral es el del mantenimiento de la paz mundial y la prohibición del uso de la fuerza. Pese a las limitaciones de Naciones Unidas en el cumplimiento de este objetivo, en especial debido al anquilosamiento del Consejo de Seguridad y el poder de veto que tienen los países miembros permanentes frente a los cambios ocurridos desde su creación, la diplomacia, parte sustancial de esa política, han ocupado un espacio importante que antes era copado por la confrontación bélica. Además, esta situación ha sido reforzada por la importancia de las experiencias de integración comercial, económica y política entre países puesta en marcha luego de la Segunda Guerra Mundial, mediante acuerdos diplomáticos. De esta manera, hoy podría decirse que la guerra es una consecuencia del fracaso de la política, aunque en última instancia y a través de la guerra se defina o decante la política. Dentro de este contexto, este análisis en esta ponencia nos mostraría una visión general desde las ciencias sociales, en particular desde la historia, la ciencia política y la sociología, sobre la formación del Estado moderno y su principal resultado, que es en relación con el tema tratado, que es la desprivatización de las guerras y el realce de la estrategia mediante el uso de la política. Antes de entrar en materia, es necesario recordar algunas características inherentes a las sociedades, miradas estas como organizaciones donde se establecen relaciones permanentes entre los seres humanos y los de la naturaleza. El punto de partida se refiere a que los seres humanos son sociales por naturaleza y el medio de sus diferenciales individuales y de las que se derivan de las organizaciones en las que se insertan, el conflicto es parte sobresaliente de esas relaciones sociales. Sobre esta base, en todas las formas históricas de organización social que se conocen desde la antigüedad hasta el presente, el manejo de estos conflictos ha sido en ellas un factor ineludible. En medio de las innumerables organizaciones sociales conocidas, la única que ha mostrado vocación y proyección universal es la denominada Estado-Nación o Estado Nacional, centrada en el Estado moderno. Esta característica en realidad no le es inherente per se, sino que se deriva de su inserción en el desarrollo del capitalismo como forma de producción económica, que es la que, por sus características, en especial por la de la acumulación de capital, ostenta esa vocación universal. En ese sentido, aunque se toma como referente el proceso de formación del Estado moderno, me gustaría dar una especial atención de énfasis en lo ocurrido desde su culminación en 1945 tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Los 3 siglos transcurridos de ese proceso se inician con la formación de un nuevo orden internacional a partir de la Paz de Westfalia, hasta la formación de un nuevo orden mundial con la finalización del conflicto de la Segunda Guerra Mundial en el año 45. En el segundo punto, a la búsqueda de esa soberanía en la formación del Estado moderno, quizás lo que más sobresale en la formación del Estado moderno es el desarrollo del concepto de soberanía, centrado en la formación de las naciones y la búsqueda de esa autonomía a través de una violenta y permanente competencia entre ellas. Este concepto llegó a su clímax cuando todas las instituciones públicas, entendidas como el conjunto de normas referidas al funcionamiento y objetivos del Estado, con sus ramificaciones y dependencias, y sobre todo con una tendencia a permanecer en el tiempo, se relacionaron de diversa manera con la autonomía con respecto a la de los demás estados nacionales. El largo proceso de formación del Estado moderno pasó por diversas formas de organización. Estas transcurrieron desde la declinación de los reinos imperiales y sus colonialismos, la formación de nuevos imperios que articulaban varias naciones, casi siempre una de ellas como dominante, las revoluciones que impulsaron ese proceso, la inglesa en 1689, la estadounidense en 1776 y la francesa, la Revolución Francesa en 1789. Hasta ese surgimiento de lo que el historiador británico Eric Hobsbawm llamó el nuevo imperialismo, que es la segunda mitad del siglo XIX. Este fue motivado por el inicio de lo que puede denominarse la segunda etapa de industrialización. Tal fenómeno desató, podríamos decir, la necesidad de obtener nuevos recursos naturales para esas industrias en los países donde se había consolidado la revolución industrial y que carecían de ellos. Esta revolución podríamos matizar que se caracterizó por la proyección del periodo mercantilista hacia formas emergentes de industrialización durante los siglos, principalmente el siglo XVIII.
Ese proceso de formación del Estado moderno se dio en medio de múltiples intensas guerras entre los estados en formación. Entre las muchas guerras generadas durante esos 3 siglos se destacan aquellas en las que hubo cambios cualitativos importantes en la estrategia, motivados sobre todo y aplicadas tanto por el genio político de estrategas como por las innovaciones tecnológicas aplicadas a ese desarrollo de armamentos. Vale la pena mencionar al respecto la capacidad de innovación estratégica de Napoleón en sus campañas a comienzos del siglo XIX, en los cambios derivados de la guerra franco-prusiana en la segunda mitad del siglo XIX y, por ejemplo, el invento del fusil francés Gras con un cartucho metálico de 11 milímetros. Los desarrollos de la Primera Guerra Mundial del 14 al 18 y sobre todo la Segunda Guerra Mundial entre 39 y 45, tanto en la estrategia como en la tecnología, provocaron el auge de esa aviación militar y sobre todo el ascenso continuado de la caballería mecanizada, que en detrimento de la emblemática caballería convencional, para efectos de los objetivos de este análisis, la consecuencia central de esa formación del Estado moderno fue la desprivatización de las guerras, como ya hemos mencionado. En efecto, estas pasaron de ser instrumento de intereses privados, de señores feudales, príncipes y reyes, a ser producto de decisiones cada vez más relacionadas con los intereses políticos de los estados en gestación. En otras palabras, las guerras se hicieron públicas en términos de intereses que finalmente se identificaron como nacionales y soberanos. La culminación de este proceso, al menos en teoría, fue cuando los estados nacionales alcanzaron el monopolio legítimo en el uso de la fuerza, es decir, con el consenso de la mayoría de la sociedad identificada de manera pública con el Estado. Esta característica central del Estado moderno fue la que permitió definirlo como tal por el sociólogo alemán Max Weber, lo que conocemos como el concepto weberiano. La separación entre lo público y lo privado en las relaciones sociales se alcanzó con el desarrollo de la ideología liberal, que se convirtió en soporte formal del capitalismo, pese a contradicciones que se presentan al respecto. Las 3 revoluciones mencionadas fueron las que propiciaron, mediante sus pensadores, la difusión de esta ideología dentro de este ambiente con la proyección del individuo como tal, o sea, de la esfera privada a la emergente y exclusiva esfera pública. Lo convirtió en ciudadano con iguales deberes y derechos a nivel formal entre sus congéneres. De esta manera triunfó el individualismo liberal, que es favorable al desarrollo del capitalismo, dentro de ese objetivo de acumulación de capital. Quedaron rezagadas y subordinadas entonces las múltiples formas de organización anteriores a las que las comunidades, colectividades y grupos sociales constituyen, digamos, ese eje de funcionamiento. Frente a ese tipo ideal del Estado moderno, según la concepción weberiana, se presentan en la realidad, podríamos decir, diversas las formas de producción del sistema capitalista. Pero lo más importante para el objetivo de este análisis en esta conferencia es la permanente búsqueda del ideal del monopolio legítimo en el uso de la fuerza por parte de los Estados. El centro geográfico del largo proceso de formación del Estado moderno fue la Europa central y con proyecciones hacia otras latitudes, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia. El subproducto principal de este contexto geopolítico con tendencia universal fueron las organizaciones sociales externas a tal núcleo geográfico, producto de los colonialismos y de los imperialismos dinamizados por sus confrontaciones bélicas y sus relaciones de dominación. De esta forma surgieron sociedades que con posterioridad llegaron a ser países caracterizados por el atraso en términos de su desarrollo capitalista y también problemas derivados de las distorsiones provocadas por las relaciones de dominación ejercidas por los países con una cierta industrialización temprana. Las diferencias entre estas organizaciones sociales y las que se derivaron del ejercicio de su dominación fuera de sus centros geográficos, pues tienden a mantenerse debido a la globalización actual, iniciada en firme luego de la crisis económica mundial que comenzó en 1973, y a las relaciones asimétricas entre estos 2 grupos de países. Pero así como hay notorias diferencias políticas entre los países de industrialización temprana, las hay aún más entre los países más atrasados. En el tercer punto, en ese contexto contemporáneo desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, podríamos destacar que una vez finalizada la Guerra Mundial, emergió un mundo bastante bipolarizado alrededor de Estados Unidos y de la Unión Soviética. El primero representó el paradigma capitalista liberal y la segunda el marxista-leninista. Con este panorama de bipolaridad política e ideológica entre el liberalismo capitalista y el comunismo marxista, comenzó la Guerra Fría, tras la formulación en Estados Unidos de medidas que indujeron su dinámica ante el peligro que representaban las nuevas armas atómicas, la competencia por el control estratégico de áreas geográficas entre los 2 ejes de desarrollo por medio de esas agrupaciones de países satélites alrededor de cada uno de
emergencias que habían surgido, tanto la democracia por parte de Estados Unidos y el comunismo por parte de la URSS, vemos que hay una prueba de fuego al respecto por parte de esa, que fue el inicio de la Guerra de Corea, en la primera mitad de los años 50, que terminó en tablas. La península coreana quedó dividida entonces en dos países antagónicos, sometidos a la influencia de cada una de las dos potencias mundiales, y también China con respecto a Corea del Norte. Como consecuencia destacada de ese nuevo orden mundial que surgió de la finalización de la magna contienda bélica fueron los procesos de descolonización en Asia y en África, ya que en América Latina habían ocurrido durante la primera mitad del siglo XIX. Estos procesos se dieron en medio de guerras aún más intensas que otras frente a los colonialismos europeos que resurgieron en la segunda mitad del siglo XIX. En medio del tira y afloja bélico nacieron problemas en las antiguas colonias derivados principalmente de los poderes de las naciones europeas al respecto. Cabe destacar los límites arbitrarios entre países y la separación de pueblos con sus nacionalidades divididas por fronteras supuestamente soberanas. Varios de estos problemas aún subsisten y son objeto de tensiones permanentes y no pocas guerras intestinas y entre naciones. También a ese conjunto de los países más antiguos y de industrialización temprana se les llamó primer mundo, mientras que al grupo de aquellos atrasados como los de América Latina y los que se crearon con las guerras de descolonización se los calificó del tercer mundo. Sin hacerlo explícito, el segundo mundo quedaba, podríamos decirlo, reservado a la Unión Soviética y sus satélites. Tal vez el cambio más significativo derivado de la decantación de los estados modernos fue el señalado sobre el realce de la diplomacia como instrumento central de las relaciones entre las naciones y la búsqueda de una paz universal que sustituyó en gran medida a la competencia bélica entre las naciones. Fundamento de esa diplomacia fue el derecho internacional constituido en el 45 como alternativa frente al derecho de la guerra, que sabemos que era predominante en las relaciones entre naciones hasta la Segunda Guerra Mundial. Y en el órgano judicial central que se derivó de la creación de Naciones Unidas fue la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, estos significativos logros quedaron alterados por la Guerra Fría y por la bipolarización mundial tras el final del conflicto. Tal alteración implicó que el concepto de soberanía siguiera aplicándose en varios casos como recurso de arbitrariedad e impunidad amparado por la potencia a la que estaba adscrito el Estado o los Estados con problemas. Pese a la creación de la Corte Internacional mencionada con sede en La Haya, predominó en varios casos el ambiente de la Guerra Fría. Por eso el estatuto del año 78 de este organismo corrigió algunos problemas sobre el particular. Con la muerte del mariscal Tito en 1980 volvió la inestabilidad en la península de los Balcanes, recuperando así su vigencia el antiguo adjetivo de balcanización, equivalente a la fragmentación en partes de una unidad en especial geográfica. La concentración de etnias y naciones en esa península estratégica había provocado numerosos conflictos bélicos a lo largo de la historia. Hay que recordar que regresaban entonces con la desaparición de la figura que había mantenido mediante la fuerza la unidad de la antigua Yugoslavia, dentro de la órbita de la Unión Soviética, aunque con relativa independencia. Sin embargo, solo hasta después de la Guerra Fría se verían las mayores consecuencias de su inestabilidad. Igual ocurrió en el 94 con el genocidio de Ruanda en África en el intento de exterminio de la población minoritaria Tutsi por parte de la minoritaria Hutu, ante la incapacidad por parte de frenarla de Naciones Unidas. Los nacionalismos desmedidos que alimentaron visiones coloniales durante las competencias bélicas que desembocaron en la formación del Estado moderno permanecieron así en varias latitudes, privando las tendencias de esa convivencia entre las naciones. Aparte de las guerras que produjeron ese impacto internacional por sus consecuencias poco sospechosas, como lo ocurrido con la de Vietnam, surgieron también las guerras bautizadas como de baja intensidad por la británica Mary Caldor en 1946, producto de las confrontaciones entre los peones del ajedrez de esas dos grandes potencias. El modelo político norteamericano de la Guerra Fría se desarrolló sobre la base de la geopolítica clásica de origen alemán e inglés y se conjugó con la teoría realista de las relaciones internacionales. Ese modelo parte de considerar un mundo anárquico en el cual cada Estado-nación sea responsable de su propia supervivencia al confiar solo en sí mismo para protegerse de los demás. Plantea también, además, la necesidad de mantener el statu quo como la situación más segura, tanto en el plano nacional como en el internacional. En este último plano, propuesto por el sostenimiento del orden jerárquico y las posturas hegemónicas. La tutela hegemónica se justifica al considerar que la democracia solo es posible en los estados modernos. Por eso, sobre la base del modelo, se creyó necesario proveer seguridad a los regímenes de los países atrasados frente a la influencia que sobre ellos pretendía la Unión Soviética.
La guerra de Vietnam, por ejemplo, fue uno de esos casos, además de ser la lección importante para las confrontaciones futuras. La competencia entre las dos potencias mundiales, la derrota del ejército francés en Indochina, su colonia en 1954, la derrota en Dien Bien Phu, los conflictos surgidos entre las dos repúblicas nacidas de esa excolonia francesa, la República Democrática de Vietnam, apoyada por China y la Unión Soviética, y la República de Vietnam del Sur, que indujeron a Estados Unidos a intervenir para impedir la unificación de las dos repúblicas bajo la influencia comunista. Tras complicarse la situación, Estados Unidos decidió en el 64 apoyar militarmente a Vietnam del Sur. Ese apoyo creció con el tiempo, involucrando cada vez más a ese país en la guerra hasta el punto de llegar a contar con más de 500.000 de efectivos militares en su territorio y sufrir miles de bajas. Al final, con la oposición creciente de la opinión pública norteamericana a esa guerra, Estados Unidos acordó en el año 1973 retirarse de la contienda, decisión que cumplió solo en el año 1975, tras la victoria militar del país del norte con la ocupación de Saigón y la unificación de los dos estados. Esta fue la primera vez que Estados Unidos era derrotado en una guerra que, además de su prolongación, la escalada bélica, miles de muertes y la destrucción de recursos naturales, implicó en altos costes políticos y también militares. La persistente guerra de guerrillas comunista miró y minó toda clase de resistencias a la primera potencia militar del mundo. En el fondo, lo que se libró fue una guerra irregular que se enfrentó con la tecnología militar disponible en ese momento, excepto la de las armas atómicas. Esta confrontación asimétrica e irregular serviría de estímulo a confrontaciones posteriores mediante las mencionadas nuevas guerras. La distensión mundial en la segunda mitad de los años 70 se expresó en términos militares en la capacidad bélica altamente móvil y crecientemente tecnificada, factor que impidió evidentemente los ejércitos de los países atrasados, como en el caso de América Latina en aquellos años 50 y 60. Ello obligó a un cambio de orientación estratégica en Estados Unidos, pero al final de los años 70 el tema de la seguridad nacional reapareció en la agenda internacional debido a la reanudación de la Guerra Fría durante el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos en el año 1981 al 1989. En los años 80 se hizo obsoleta la guerra como medio de resolución de conflictos entre las potencias, en contraposición con su proliferación tanto interna como internacional. En ese mundo que podríamos decir subdesarrollado y con mayor autonomía en sus causas y acompañamientos nacionales. Con el fin de la Guerra Fría desapareció el comunismo como enemigo universal, pero surgieron fenómenos que son considerados nuevos enemigos, no obstante ser ajenos a la órbita militar. Los conflictos armados durante la Guerra Fría tenían con frecuencia justificaciones políticas e ideológicas de origen internacional, pero con la finalización de esta época se abrieron paso las convocatorias bélicas por razones de carácter regional étnico, religioso o nacionalista, como se ha visto en países de Europa, Asia y África. En el caso de América Latina, durante la Guerra Fría hubo conflictos armados causados por problemas étnicos, agrarios y del narcotráfico en países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú y Colombia. Pero esas confrontaciones recibieron el estímulo de la política internacional. Recordemos que en muchos casos los opositores de los gobiernos fueron considerados como enemigos internos aliados del comunismo y la violencia desatada desbordó los mecanismos de control que indujo a las intervenciones militares internas y militarizó en muchos países a la policía. En el cuarto punto, las ciencias militares como transdisciplina, esa transdisciplina, podríamos decir que existen al menos 4 formas de entender el conocimiento científico: la multidisciplinariedad, la pluridisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. En este caso, la multidisciplinariedad se refiere a un corpus de conocimientos, solo como un conjunto de esas disciplinas, sin que los investigadores implicados en ellas mantengan entre sí relaciones de colaboración o tengan objetivos comunes. En otras palabras, no hay unidad en el conocimiento. Cada especialista estudia desde su ciencia, interpretando los hechos bajo su óptica. Por ejemplo, las ciencias militares son multidisciplinarias cuando el sociólogo militar, el politólogo o el militar interpretan el fenómeno de la guerra o de lo militar sin que exista una perspectiva de complementariedad en sus conclusiones. Las teorías estratégicas de las ciencias militares son tecnológicas con respecto al objetivo extrínseco de la ciencia, el cual es más práctico que cognitivo. En ese sentido, decimos que las ciencias militares son ciencias aplicadas, conformadas por un conjunto de teorías operativas que no se refieren directamente a parcelas de la realidad bélica, sino evidentemente a modelos más o menos idealizados de la misma y a su flexibilidad para poder absorber información empírica y a su vez enriquecerse de la experiencia al suministrar esas predicciones.
En las ciencias militares prevalece el objetivo utilitario sobre el cognitivo. A diferencia de las ciencias cognitivas, las ciencias militares emplean métodos de decisión que dan respuesta a esa demanda efectiva del liderazgo militar, de acuerdo con la intensidad de los conflictos exteriores o de los conflictos sociales internos. Esto implica que nos encontramos en el terreno de la ética, cuando en una ciencia el objetivo, y en este caso el objeto intrínseco de Bunge, que es el conocimiento científico, que es por definición el resultado de la investigación científica, o sea, de la investigación realizada con el método y el objetivo de la ciencia, y sobre todo la investigación científica o no consiste en hallar, formular problemas y luchar con ello. Con lo que pues, dominaría sobre el objetivo, su fin último, que es el progreso de los conocimientos. Si invento, por ejemplo, un nuevo método para resolver una ecuación diferencial, he contribuido a la extensión del conocimiento en las matemáticas. Pero aquí no hay nociones de bien o de mal, sino de una verdad tautológica. Es decir, una tautología no es más que una fórmula que resulta verídica desde cualquier perspectiva posible. Por otra parte, si entendemos las ciencias militares desde la pluridisciplinario, superaríamos algunas de las dificultades anteriores, pues aquí sí se dan relaciones entre los investigadores, tienen objetivos comunes y cada investigador busca hacerse comprender por los otros. Cabe señalar que, aunque presupone una perspectiva de complementariedad, no implica sistematización alguna. Por ejemplo, las ciencias militares son pluridisciplinarias, cuando en el estudio de la guerra, la geografía militar, la economía de la defensa, la teoría de la automatización y el control, la enseñanza y la psicología militar buscan objetivos comunes y están realmente interesados en que sus colegas comprendan sus resultados para poder integrarlos, no para sistematizarlos. Un objetivo común de esas disciplinas podría ser evaluar desde una perspectiva político-económica los métodos utilizados para instruir al personal sobre los métodos de mando y control tecnológico utilizados en ciertas circunstancias geográficas. Aunque los resultados de estos estudios puedan ser complementarios, no significan sistematización ni avance cierto en el conocimiento militar. En tercer lugar, si entendemos las ciencias militares desde la interdisciplinariedad, estas evidentemente engloban campos de poder y conocimiento muy desiguales. En la práctica es el caso de la mayoría de las investigaciones que hoy se realizan en el campo de lo militar. Distingamos dos versiones posibles de lo interdisciplinario. La banal y la académica, de Strathem, en 2004 y 2006, y la de Wenger y Stern en el año 2000. La versión banal de la interdisciplinariedad en las ciencias militares es producto de la complementariedad entre las diferentes disciplinas, la tecnología militar, mando y conducción, y cursos de combate. Normalmente surge como consecuencia de la necesidad de trabajar juntos abordando diferentes aspectos de la problemática militar. Esta interdisciplinariedad es portadora de la convicción de que aquello que las otras disciplinas pueden decir en nada cambiará el trabajo que cada participante realiza. Los resultados finales son informes sumatoria, donde los criterios de coherencia entre los diferentes productos intelectuales de cada disciplina son poco consistentes. La versión académica de las ciencias militares surge como producto del tiempo que algunos investigadores pasan juntos como consecuencia de la obligación establecida por el financiamiento otorgado a ciertos programas de investigación concedido por instituciones públicas o privadas. El resultado final es una conversión intelectualizada donde cada uno de los interlocutores trata de intentar exhibir su trabajo individual, sus hipótesis innovadoras y su originalidad. La posibilidad pragmática de una verdadera elaboración intelectual se relaciona con la puesta en interacción de las diversas disciplinas involucradas, cuyos resultados potenciales no podrían haber sido producidos aisladamente. Para que esto ocurra, es necesario que previamente haya sido establecido un terreno común por medio de conceptos fundamentales compartidos. Parafraseando a Wenger y Stern, entender las ciencias militares es la transdisciplinariedad que implica la intersección de diferentes disciplinas, podríamos decir provocando atravesamientos entre campos capaces de posibilitar múltiples visiones simultáneas de la guerra o de la organización militar. Los campos disciplinarios constituyen estructuras que al interrelacionar entre sí producen relaciones con las que podríamos entender que hay diversas relaciones técnicas, pero que existen también posibilidades de intersección entre las disciplinas del sistema y las ciencias militares. En mi opinión, creo que para alcanzar y focalizar la complejidad, superando esa fragmentación disciplinaria que puede darse en las ciencias militares, hay que avanzar más allá de la sumatoria de campos proponiendo modalidades de acción conjunta que expongan esas cuestiones. Los campos disciplinarios precisan incorporar la crítica lógica al mismo tiempo que la perspectiva pragmática. Cada disciplina que forma parte del corpus de estudios militares tiene acceso a una faceta del objeto del estudio. Por eso es necesario formar investigadores que sean capaces de integrar dos o más campos disciplinarios simultáneamente.
De esta forma, para poder superar ese paradigma de la multidisciplinariedad, es necesario producir la circulación de los investigadores por los diferentes discursos de las ciencias militares. En los objetivos y valores militares, el problema epistemológico de la ciencia militar depende de una relación que no hemos discutido todavía. Las relaciones entre los valores militares y sus supuestos objetivos como su ejemplificación bastante concreta. Uno podría verse inclinado a sostener que esto no es un problema de la epistemología de las ciencias militares, debido a que no pertenece a las ciencias militares. Ningún tecnócrata discutiría valores militares, pero al menos debería, ya que casi todas las críticas hacia la tecnología o las ciencias militares provienen del ámbito valórico, pues evidentemente podríamos, formalmente hablando, este es el problema de cómo elaborar un criterio para evaluar las condiciones económicas, sociales, psicológicas y ecológicas que afectan a la tecnología y a las ciencias militares. Lo anterior se debe a que éstas tienen que cumplir más allá de la mera eficacia tecnológica. Por lo tanto, las tecnologías militares modernas deben estar en muchos niveles teóricos, como es imposible introducir toda esa complejidad. Será necesario entonces desarrollar un tipo de teoría que nos transforme los requisitos dependiendo de valores militares dentro de las barreras, en este caso, tecnológicas, para hacer posible una contribución que requiera pues, de un análisis filosófico de los valores militares que hemos estado investigando. En el caso para Clausewitz, la historia debe ser vista en términos relativos, rechazando en consecuencia las categorías absolutas de la normalización o la estandarización, y los valores sobre todo preestablecidos. El pasado tenía que ser aceptado en sus propios términos, es decir, el historiador debe intentar entrar en los modos de pensar y actitudes de un periodo determinado, lo que denomina el espíritu de la época. La historia es un proceso dinámico de cambio impulsado por fuerzas que no es posible controlar. Este historiocismo es particularmente evidente en dos temas clave de su obra, de la guerra de 1832 y que no se encuentran explicitadas en su obra anterior de los principios de la guerra de 1812. Estos son ampliamente conocidos, esa idea de que la guerra es una continuación de la política por otros medios. Es decir, la violencia organizada y el reconocimiento de que la guerra puede variar en sus formas dependiendo de la naturaleza cambiante de la política y también de la sociedad en la que se libra ese conflicto. Estos planteamientos reflejan un profundo conocimiento de los filósofos de la época, formulado con una gran inteligencia los postulados de la dialéctica hegeliana y también los principios esenciales de la razón pura y la razón práctica de Manuel Kant, para sobre todo entender la dialéctica misma de la guerra y sobre todo para llegar a una conclusión de que a pesar de que en teoría toda guerra es absoluta, en la práctica nunca se da en esos términos. Por el contrario, la opinión del mariscal Jomini respecto de la historia y de la guerra era estática y simplista. El general francés, nacido en Suiza, aplicó conscientemente el método científico como él lo entendía a sus estudios sobre la historia militar. Como resultado de esos estudios, descubrió lo que creyó que eran paradigmas comunes de comportamiento en las operaciones militares. Esos modelos de comportamiento los calificó de axiomas y principios para instruir mejor a otros oficiales en cómo organizar, planear y conducir la guerra moderna. Y posteriormente tomarían la forma de principios de conducción. Al igual que Clausewitz, Jomini construyó sus teorías sobre fundamentos formulados en la Ilustración, llevando su enfoque hacia un carácter fundamentalmente reduccionista y predictivo. Es innegable que Jomini hizo una gran contribución a la revolución del pensamiento militar, tratando de explicar la teoría de la guerra, otorgándole un carácter científico cuyos componentes estarían claramente clasificados y gobernados por principios universales inmutables. Pareciera ser que a través de estos dos grandes pensadores de la historia militar nos encontramos con las raíces de la aseveración que plantea que la conducción militar es arte y ciencia. En sus ideas se pueden apreciar las visiones contrapuestas que cobran sentido en la actualidad, por cuanto este dilema en ningún caso se ha resuelto. Nuestro conocimiento y entendimiento de la guerra es una ciencia, pero la conducción de ella misma es en gran medida un arte. Esto no cambiará el futuro, independientemente de los avances científicos y tecnológicos. Como en el pasado, el carácter de la guerra cambiará, pero la naturaleza de la guerra, tal como lo formaba Clausewitz, se mantendrá inalterable. Y en el último punto, y para conclusión final, tradicionalmente se ha sostenido que las ciencias militares son una forma de ciencia aplicada. Sin embargo, hoy esta afirmación resulta insostenible. La preocupación en círculos académicos por los problemas epistemológicos de las ciencias militares, así como el desarrollo de al menos 3 programas de investigación en el área de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, nos permiten reconceptualizar el carácter fundamental de las ciencias militares.
Así podemos afirmar que en el conocimiento militar es transdisciplinario. El conocimiento militar es un sistema complejo de saberes y dominios cognitivos que se identifican con los estudios. Las ciencias militares no requieren de leyes científicas para cumplir sus fines, necesitan reglas heurísticas o prácticas que sean suficientes para poder alcanzar sus fines. Como tal, la ciencia militar se concreta en situaciones locales y su transformación, la ciencia militar, tiene que reaccionar a ciertas condiciones que pueden ser absolutamente únicas y finalmente las ciencias militares son una red transdisciplinaria que permite predicciones fuera del rango de las disciplinas tecnológicas para hacer posible una contribución que requerirá de un análisis ético, moral y axiológico de los valores militares que hemos ido aportando en esta conferencia. Y con ello pondríamos punto final a esta participación sobre la evolución histórica de las ciencias militares. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor David, por su ponencia. Discúlpenos, tuvimos unos problemas técnicos. Sí. Entonces queríamos darle las gracias por su ponencia. Acá se abre el espacio para algunas preguntas. Una de ellas se contempla sobre cuál cree que usted que es el futuro de las ciencias militares en los años próximos y cómo la ciencia política puede ayudar en esa consolidación de las ciencias militares con las necesidades que ya vimos. Sí, vamos a ver, las ciencias militares tienen que tener una presencia muy importante, no solo en el aspecto de la formación en las academias militares, sino también tienen que ser una parte intrínseca muy, muy veraz en la formación en las universidades públicas, tanto en la formación de historia. Creo que las ciencias militares deben ser una parte importante como formación académica, tanto para las academias militares como para la formación universitaria, para dar esa formación, para dar esa visión, para dar ese contenido de hacia dónde van las ciencias militares en el futuro, para comprender también el pasado histórico y eventuarnos a una futura situación en la que podamos establecer una formación de las ciencias militares, tal y como hemos venido analizando a lo largo de la historia, desde el siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, cómo han ido evolucionando y evidentemente tienen que tener un papel fundamental, tienen que tener un papel relevante en la formación de los futuros oficiales de las academias militares y evidentemente también tienen que ser conocidas las ciencias militares y tienen que ser una parte importante también para esa ciencia política, para poder entender las guerras, para poder entender los conflictos bélicos por parte de la ciencia política. Muchas gracias, profesor David. Estábamos escuchando, en el día de ayer tuvimos una ponencia de la relación de las ciencias militares con la historia militar. Y en el día de ayer nos hicieron muchas preguntas de esa relación de las ciencias militares con las demás disciplinas. Entonces, usted como profesor del Instituto Internacional de Estudios de la Seguridad Global, donde tienen su maestría en historia militar y conoce muy bien el ejército de tierra español, que hace unos días nos compartió los manuales de historia militar para poder observar cómo ha evolucionado, digamos, los ejércitos europeos en cuanto a esa enseñanza. Ayer nos tocaron ese tema, casi todas las disciplinas, de profesionalizarlas o permitir que otras disciplinas desde afuera de la academia ingresen a las ciencias militares. Entonces, para unas personas parece que eso afecta la institucionalidad, o sea, la aleja a acercarse a la sociedad, hace que se vuelva menos efectiva la fuerza, o por el contrario, hay otros que opinan que efectivamente eso sí es necesario y por lo tanto las ciencias militares deben permitir que esas disciplinas externas de otras ciencias sociales y humanas ingresen a las ciencias militares.
Entonces, desde el Instituto Internacional de Estudios de la Seguridad Global allá en España, ¿cómo están enseñándole a los militares? Y cuéntenos un poquito más de ese instituto, de qué alumnos tienen ustedes y cómo están enseñando usted todos estos temas, tanto del estudio de lo que vemos como por su currículo de lo yihadista, de cómo sirve esto para la seguridad global, la seguridad y defensa, cómo manejan estas categorías desde este instituto. Gracias. Sí, en relación a las preguntas que me ha efectuado, yo como director del área de seguridad y defensa de INISEC y también en ese caso como director de esa área dependen diversos másters, entre ellos el máster de terrorismo y geoestrategia internacional y el máster de historia militar. En este caso, el perfil de los alumnos que tenemos en INISEC, en este caso en el área de seguridad y defensa o en otras áreas, principalmente son perfiles profesionales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y otros perfiles profesionales, pero principalmente una gran parte de ese alumnado, tanto en el máster de historia militar como en el máster de terrorismo, estaríamos hablando de perfiles vinculados a Fuerzas Armadas y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España. También es verdad que la idea de ese máster de historia militar, en lo que me comentaba, si las ciencias militares deben de acercarse, en este caso, a la población civil, ¿no? a la formación en las universidades, yo estoy de acuerdo en que debe haber un acercamiento para conocer no solamente la propia historia militar, sino también para conocer la ciencia militar. Entonces, es una manera de acercar a la ciudadanía a esa difusión de la cultura de la seguridad y la defensa, que también nosotros desde INISEC pues, propagamos desde nuestras formaciones académicas para poder hacer llegar esa cultura de la defensa a la población a través de la formación académica universitaria. Con lo que creo que es fundamental que los jóvenes universitarios conozcan de la historia militar de su país y conozcan también de esas ciencias militares que son, para mí, imprescindibles para poder conceptualizar y poder entender la historia pasada y, evidentemente, la historia futura. Y evitar los problemas de la historia futura. Muchas gracias, profesor. Acá nos mandan saludos desde Panamá, desde Argentina. Y le quisieran preguntar ¿cómo identifica usted qué es el método y la metodología que utilizan las ciencias militares? ¿O cuáles usted identifica que se utilizan dentro de las ciencias militares? Bueno, el método de estudio, como hemos ido hablando en la conferencia, sería buscar aquellas predicciones, buscar aquellos objetivos con un método heurístico en el cual pues, pudiéramos obtener esa información de investigación para poder comprender lo que estamos investigando, para poder tener unas ciertas herramientas de predicción para obtener una cierta información, con lo cual el método de la ciencia militar debe ser sobre todo empaparse de esa información, tener una base histórica, una base sociológica, una base política, una base humanística para poder entender diversos conceptos que los vamos a aplicar en las ciencias militares, porque vamos a entrar en ese concepto de investigación pues analizando diversas herramientas y diversos campos del humanismo que nos van a servir para utilizar esos métodos en las ciencias militares, que nos pueden servir con otros estudios que se pueden complementar a la hora de ese método para estudiar las ciencias militares. No solamente los que procedemos del ámbito histórico, sino también del ámbito político, del ámbito de la sociología, del ámbito militar, que bueno, se producen para entender un poco más la metodología de investigación de las ciencias militares y aplicarlas en el día a día en esa investigación histórica. La metodología, sin duda a dudas, siempre es un tema que llama a los académicos y a quienes estudiamos a desenredar, organizar y a orientar, porque personalmente creo que es la parte más difícil a la hora de hacer los estudios y la innovación. John Martínez, por su parte, entonces nos pregunta que si las ideologías o la política afecta el devenir de las instituciones militares y de la enseñanza de las instituciones militares. ¿Usted qué opina? Pero es que no te he escuchado muy bien, se cortaba. Nos preguntan si considera que las ideologías políticas afectan el devenir de las instituciones militares y la consolidación de esas ciencias militares. Claro, las ideologías políticas, como hemos visto a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a raíz del inicio de la Guerra Fría, la bipolarización del mundo, pues evidentemente afectó en esa ideología, partiendo el mundo
en dos mitades, en dos poderes, como hemos visto Estados Unidos y la Unión Soviética y los países satélites que estaban pues, bueno, vinculados o bien a Estados Unidos o vinculados a la Unión Soviética, bien con el Pacto de Varsovia o bien con la OTAN, con lo cual esas ideologías políticas luego también van inmersas y son influencia directa con la situación de esos propios países, ¿no? Tanto comunistas como países democráticos, en los cuales se lleva a cabo esa formación en las academias militares, con lo cual la ideología política de ese Estado-nación vertebrará en la formación que reciban los oficiales en las academias militares. Con lo cual es influencia directa la ideología de un gobierno, la ideología política de un gobierno, a la hora de la formación de sus militares en las academias. Muchas gracias, doctor. Por su parte, entonces, el coronel retirado Luis Cortés nos pregunta, en Colombia, las ciencias militares y las ciencias políticas están íntimamente ligadas frente a la guerra asimétrica contra el terrorismo, dejando a los militares tareas que debe asumir la policía hace décadas. Según usted, ¿el terrorismo se debe atacar desde lo militar o desde un enfoque de manera policial y jurídica? Bueno, el terrorismo se le puede atacar de muchas maneras. Se puede atacar desde la vertiente jurídica, de la vertiente policial, militar y sobre todo también, la más importante, desde la vertiente de inteligencia. Con lo cual, hay ciertos países, evidentemente, que han tenido que apostar por utilizar las fuerzas militares para enfrentarse al terrorismo, pero evidentemente todo es una fuerza unida que puede utilizarse contra el terrorismo. Hemos visto muchas situaciones a lo largo de los últimos años y en la lucha contra el terrorismo yihadista, en la cual ha sido necesaria la utilización de las Fuerzas Armadas para defender el espacio y la soberanía territorial de un país. Con lo cual, tanto lo que es las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales, en este caso en España, fuerzas y cuerpos del Estado, el cuerpo jurídico, la justicia, y luego, evidentemente, la inteligencia tiene que ir a una para poder ser una fuerza mucho mayor en defensa de la amenaza del terrorismo a nivel global. Sí, en este momento, en el contexto que estamos viviendo en Colombia, esa pregunta es muy pertinente, pues dado las necesidades que ha tenido el Estado y pues las fuerzas militares y policiales para enfrentar todos estos movimientos sociales y estas necesidades como de cambio que se representan, pero también en temas de seguridad pública y de manifestación pacífica. Muchas gracias, doctor. Para cerrar, entonces, nos gustaría que nos hablara un poco si usted cree que la estrategia mundial frente a las amenazas transnacionales con poder con poder económico, político y nutrido. O sea, nos pregunta si las amenazas transnacionales se nutren de factores económicos, políticos y necesidades sociales. O por lo contrario, esas estrategias mundiales solamente abarcan necesidades de los estados proyectadas con objetivos estatales y no bajo los contextos que se dan. Vamos a ver, las amenazas transnacionales, en este caso pueden ser desde terrorismo vinculado también con las amenazas también de los cárteles de la droga, que muchas veces, y en América Latina lo vemos muy bien, sobre todo en la triple frontera, van a veces cogidas de la mano, la vinculación entre el islamismo, el terrorismo y el narcotráfico o el tráfico de armas va vinculado sobre todo a esos grupos que operan en Oriente Medio y en el Sahel para obtener un fondo de financiamiento en la venta de drogas y en la venta de armas. Con lo cual es evidente de que es una amenaza la situación transnacional de estos grupos de los cárteles y evidentemente del terrorismo. En el caso de América Latina, sobre todo la principal amenaza que veo más clara en los próximos años es la del terrorismo yihadista, sobre todo por el tema de la triple frontera y sobre todo por el tema de la influencia de Irán en Venezuela, que utiliza a Irán como portaaviones de lanzamiento de los comandos de Al-Quds, de la Guardia Revolucionaria iraní, que son entrenados y formados en la isla Margarita y desde allí enviados a otros países de América Latina para proselitismo, espionaje y cualquier otro tipo de acción llevada a cabo por Irán en Venezuela y desde Venezuela como trampolín a otros países. Con lo cual, en América Latina el principal problema en los próximos años, aparte de esos grupos transnacionales que son un problema para los estados, pero sobre todo el tema del terrorismo yihadista, que acabará siendo un problema mucho mayor en los próximos años.
Como contamos con un poquito más de tiempo, tenemos otras preguntas que nos gustaría hacerle. Una de esas es, en este escenario que tenemos de pandemia mundial, ¿usted considera que el papel del Estado va a cambiar, va a evolucionar o por lo contrario se va a transformar, dado las necesidades que se tienen en el contexto actual? ¿Cuál considera usted que podría ser esa perspectiva? Bueno, la pandemia del COVID lo ha cambiado todo. El mundo tal y como lo conocíamos antes del COVID, desde el 2019 hasta ahora, no va a ser el mismo. Está cambiando y ha cambiado en muchos aspectos, tanto políticos, sociales, económicos, militares, de posibles amenazas, con lo cual todo eso va a hacer que los estados vayan a llevar a cabo acciones de cambios muy radicales, que la población poco a poco va a ir notando. Y ya lo estamos notando, sobre todo también aquí en Europa, las pérdidas de libertades que hemos tenido durante esta pandemia, que no ha terminado todavía, que no va a ser la última. Todo esto ha sido también una prueba por parte de China a nivel internacional para desestabilizar económicamente y políticamente Occidente. Y esta amenaza del COVID-19, de esta guerra bacteriológica en la que hemos estado enfrentados durante más de un año, desgraciadamente no va a ser la última a la que el mundo se enfrente a una nueva pandemia mucho más cruel y mucho más terrorífica de la que hemos tenido con el COVID-19, con lo cual los estados van a tener que cambiar, van a tener que adaptarse y sobre todo los ciudadanos van a ser los que lo noten lo primero. Esa falta de libertades en comparación con antes de la pandemia, que evidentemente todo eso va a cambiar y no va a ser para bien. Muchas gracias, profesor. Ya con esa última pregunta haríamos cierre a su ponencia. Le damos muchas gracias por participar desde este foro. Nos acompaña desde España, diferencia horaria. Lo acompañamos aquí a las 3 de la tarde, hora Colombia. Si pudiera, nos puede acompañar al panel que desarrollaremos con los otros ponentes para desarrollar algunas preguntas de manera conjunta. Entendemos la diferencia horaria, pero si nos podría acompañar sería fabuloso. Muchas gracias por su ponencia. Gracias a vosotros. A todos los participantes les recordamos, por favor, se registren en el link de participación. A usted, muchísimas gracias. Damos también gracias a los participantes por acompañarnos. Son alrededor de 116 personas las que nos están acompañando.